Mi Dios y mi Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias en este día especial, Señor, reunidos en familia. Esperamos más familia, esperamos que lleguen, pero hoy es un día especial para todas las familias. Hacemos esta oración en este día para pedirte y darte las gracias, que nos sigas cuidando siempre, guiándonos en el buen camino. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Bendice a Melanie, bendice a Sixto, bendice a Gaby, bendice nuestras familias, Señor. Bendice estos alimentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí estamos en el santuario, entrando en la entrada, pura entrada del santuario. Aquí está el cuarto de mi compañero Sixto. Ahí está su cama. Sus zapatos, sus ropas, todo su cuarto ahí. Aquí tenemos la cocina, la kitchen. Tenemos los sartenes. Tenemos uy, está prendida. Aquí cocinamos, hacemos café en la mañana. ¿Qué tipo de comida tiene aquí? Pues ahorita no tenemos mucho porque estamos pobres, pero sí tenemos la leche, los huevos. Tocino. Tenemos a veces que nos traen carne asada. Comemos carne, pollo, arroz y caldos. Este es mi cuarto, aquí es donde yo me estoy quedando. Me gusta este cuadro por lo que dice. Tiene mucho sentido porque lo que estamos viviendo nosotros ahorita es como, eso lo tenemos que tener todo el tiempo, todos los días. Cultivar la fe y saber que vamos a lograr algo. Eso es un salto de fe. Haz de cuenta que nosotros vamos aquí así, pero queremos llegar acá. Aquí está mi ropa, aquí están mis zapatos. A veces nos vamos a jugar básquetbol. Allá a la cancha afuera. Tenemos un amigo que viene y nos visita y nos vamos a jugar al básquet. Ahí está mi cama, ahí está mi Biblia. Yo me levanto y oro. Hago oración por un ratito y luego me levanto. I pray for my family. I pray for my immigration case. I pray for my family in Mexico. I pray for his family, for Sixto family. I pray for this congregation. I pray for Pastor Ken. And I pray for President. Luego me voy a caminar. Aquí hay un parque afuera, pero no me salgo de los límites de la iglesia porque no es permitido. Yo me pongo a camino todas las mañanas, porque no hacemos nada, y si no hacemos nada, pues está difícil. Tenemos que caminar, estar en movimiento. I really wouldn't say that where they stay is what most of us would consider to be a bedroom. They have beds, but they don't really have privacy because really where they're staying are rooms that are set up as classrooms for educational purposes. So they have places to sleep, and they have a kitchen where they can prepare meals, and they have TV, and they have some recreational opportunities. But basically, while they're here on this campus, they're prisoners. They believe, and we believe, that as long as they stay in our grounds, they're safe. But we all know that if they go off the grounds for any reason and the authorities are ready to apprehend them, they're going to be immediately whisked out of this country. All we could think of is he eating right? Does he have food? Is he fine? Is he getting depressed? I miss him being happy. I miss talking to him and saying, you know what, let's go out to eat, or hey, are you okay? Let me go visit. It's just things, there's deep things, connections that we have that we just can't explain, that we just really miss. Sanctuary is very isolating. It puts them in hardship, puts their families in hardship. And what we've seen is that these families have grown closer together. Mi hija Melanie tiene 17 años y Ismael tiene 24. Melanie está en la escuela, está haciendo buenas notas ahorita a pesar de toda la situación que estamos pasando. A mi hijo pues está al pendiente de ahí, de la casa, como lo estoy yo. Él está al pendiente de todo lo que hace falta y ayuda en la casa.
Mi esposa es la que mantiene la casa, la que trabaja, la que provee todo, pues todas las necesidades de la casa. Provee a mí la comida y me trae la ropa y todo lo que ocupo aquí en el santuario. Ya que pues aquí no podemos lavar, pero cosas así, mi esposa siempre ha estado al pendiente y me ha atendido muy bien y se lo agradezco mucho a mi esposa. Tengo mi hija más grande, se llama Cindia Yasmín, va a cumplir 23 años. Mi hija, la que sigue de ahí, se llama Alondra, cumplió 19, va para 20 años. Y mi hijo, tengo un hijo de 5 años, se llama Ian. Y pues te voy a decir que esa es mi fortaleza, mi hijo. Mis hijos son los que me dan la fuerza, mi papá, mi mamá, es lo que me da la fuerza para seguir aquí. Pensar en que los hijos nunca dejan de ocupar a sus padres, ni los padres dejan de ocupar a sus hijos. Hey, psst, ándale, ¿la cantamos? Ian. ¿Sí? Ahí va pues, hola. Ay, vamos a cantarla pues. ¿Cómo? Ya hace más de un mes que no te miro, siento decidido. Ándale pues, cántale conmigo, ándale. Mira, para que te oiga la muchacha. ¿No quiere? ¿No quiere? Esa se la sabe toda. It's really hard just for my little brother. I don't want him to think that my dad's gonna be here all the time. As you could see, my little brother is a big influence on him. And I just think about him, I think about myself and the fact that I worry every day if he's still gonna be there or if something's gonna work out. And all we could do is just pray to God to help him work this out. Yo tenía mi permiso de trabajo, pero expiró el día que yo entré aquí. Yo recibí una carta de migración en agosto del 2015 para ser deportado. Los primeros abogados que agarré no quisieron agarrar el caso, me mandaron con otro. Bueno, ese abogado me aconsejó y me dijo que sí podíamos pelear. Me dijo que había dos opciones, que él me podía conseguir una salida voluntaria y regresar en 10 años, pero yo dije que yo no iba a dejar a mi familia. Y la otra opción fue que me dijo que había manera de entrar a un santuario y yo le pregunté que sí que era un santuario y me explicó lo que era santuario. Habló con los directores de la iglesia de aquí de Shadow Rock. Después de 2 días me llegó el mensaje, correo de mensaje, y me dijeron que las puertas estaban abiertas para santuario. El 28 de octubre del 2015 ingresé a santuario aquí a Shadow Rock y hasta la fecha estoy aquí peleando por el caso que tengo ahorita. Ahorita ya mis papeles están cancelados. El abogado empezó a contactar a sus amigos. Él por medio de sus amigos se informó de este santuario. Y pues le agradezco mucho al pastor Ken y a toda la congregación que nos dieron la oportunidad de estar aquí y de estar peleando aquí. At Shadow Rock, we offer sanctuary because we've been contacted by attorneys. Attorneys have already vetted these persons. They are not criminals. They feel that they have a good chance of winning the case, and they believe in fighting for their clients. They're not criminals, and they are just caught up in a broken system. Antes que nosotros estuvieron aquí. Fue uno de los primeros que inició santuario aquí. Él duró 2 días. 2 días. Y ganó su caso. Después estuvo Misael, un en Guatemala, y estuvo más que 3 meses. Y también ganó el caso. Ahora, el año pasado, ¿no? Empezó Ismael. Y pues yo voy a cumplir los 6 meses aquí.
Shadow Rock United Church of Christ is a progressive congregation of very diverse people, of atheist and traditional theist, as well as non-theists who believe in this great mystery. And we all come together because we share the same values. Values of inclusion, values of justice, and values of intimacy with Spirit. The idea of Shadow Rock providing sanctuary began in June of 2014. A need of a family came to us by way of some immigrant right groups and an attorney, that the father faced the threat of being deported and separated from his family. So we wanted to keep this family together. We believed in the strategy, we believed in the rightness of this family, and there was in fact policy and laws in place that should allow it. It's just that often agencies weren't following their own policy and they were taking shortcuts. Since then, since 2014, we've had 4 sanctuary cases. All of them are a little bit different, and in one case, we actually believe that we saved a person's life because we were able to keep them from being deported to Guatemala, where their cousin was deported to Guatemala, and within 4 months, he was tortured and he was killed. And so we wanted to make sure we prevented that for Misiel. The term sanctuary is used in a lot of different ways at different levels of government and different immigrant right groups, such as some cities declare themselves as sanctuary cities. And mostly what that means is that local law enforcement are not going to be an extension of federal enforcement of immigration laws. It's very different from what we do here in terms of offering sanctuary. It really is looking for what is most just and what is most compassionate. And so from time to time, I think people have to stand up and say, there are certain laws that were put in place because of fear, because of greed, and we have to stand up to those laws and we have to resist those laws. They sought sanctuary so they wouldn't be deported from this country. And since they have become members of our group, they have been 2 of the most wonderful people I've met in Shadow Rock. They're both wonderful human beings. They're the kind of people that if people knew them, they would say, I don't understand why this country would ever consider asking them to leave. They clean up. They take care of the grounds. Right now, while I'm talking, I'm seeing them both helping move ladders and help with the decorations in here. They're kind-hearted, they're good-hearted men, and they want to do what they can to repay those people who've stepped up to help them. It's not really a financial arrangement. It's more of a love and friendship relationship. We want to help them have a good life. We want to provide them a safe place to stay. They, in turn, want to repay what we're doing for them in any way that they can. Ellos te ofrecen todo, ellos te ayudan, te aconsejan, te apoyan, te hablan por teléfono, te dicen, te preguntan cómo estás. Siempre nos están preguntando que sí que ocupamos. Ya hemos hecho amigos y han venido a platicar, nomás así. Y también el pastor Ken fue el primero en que él quería aceptarnos, que no importara que él no ponía ninguna traba para que nosotros ingresáramos al santuario. Y yo estoy muy agradecido con la congregación, con Pastor Ken. Yo miro que en esta iglesia hay mucha armonía, mucha paz, y más que nada que te miran como humanamente, como nos debemos de mirar nosotros afuera. Son cualidades que nos olvidamos fuera, y ahorita que estoy viviendo esto, me doy cuenta que esa es una de las cualidades que todos los seres humanos estamos perdiendo. Well, I think the call to action is in a large way, it would be to have comprehensive immigration reform, and that our politicians would quit grandstanding on this issue and playing to people's fears, and let's have an immigration policy that really works. It works for everybody. We would have 1,000 attorneys contacting 1,000 churches
and having 1,000 people at one time all across this country in sanctuary calling for immigration reform, which means that attorneys are going to stand up for their clients and defend them. And it means that churches are going to stand by those values of justice and compassion, and they're going to take risk, and they're going to open up their church homes and their church families in order to protect and provide sanctuary in the most ancient and sacred way. It's kind of like we have two long lost brothers who have found the family, and they're staying with us. We hope for a relatively short period of time, till the time that the government says, all right, gentlemen, go back to your families, go back to your lives, earn money again, take care of yourselves, take care of your families the way you always have. That's what we're all waiting for, is for them to have their lives restored. Si estoy aquí es porque no me quiero ir para México. Y es porque quiero seguir aquí. Mi familia está aquí y aquí me quiero quedar. Yo les digo a las personas que tienen un caso, que han sido discriminados, que han sido víctimas de algo y que pueden pelear y que pueden estar con sus familias, que peleen, que no se den por vencidos, porque aquí tenemos que seguir adelante, no tenemos que dejarnos ni tirar la toalla, tenemos que seguir adelante para que puedan estar con sus familias también, porque hay muchos casos de familias que nomás por cualquier cosa ya te deportan o te hacen criminal o te hacen. No se dejen, peleen hasta lo último para que estén con su familia y no haya más separación de familias.